Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en este programa estaremos estudiando acerca de la lección denominada Tu poder en la palabra de Dios, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación. Estimados, Dios nos puede hablar de diversas maneras, mediante revelación en su palabra escrita en la Biblia, por medio de una prédica o mensaje, en sueños, en visiones o audiblemente por medio de los ángeles o del Espíritu Santo. En nuestra trayectoria espiritual, Dios nos habla y debemos aprender a escucharlo e identificar su llamado, sin dudar y mantenernos creyendo. Y esta es una decisión muy personal. Ahora bien, ¿cómo lograr esto? La respuesta es conociendo la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios. En el libro de Romanos, contenido en la Biblia, en el capítulo 10, versículo 8, explica el alcance de la palabra de Dios, donde dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Repito, ahí se explica el alcance de la palabra y establece: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, que anunciamos, de la cual se habla, que se comunica verbalmente, fíjense bien, no es nuestra palabra. Es la palabra pronunciada por Dios antes que nosotros, dicha por Dios, y por tanto se conoce como la palabra de fe. Es de fe y para fe, palabra de fe que se debe pronunciar en fe, es decir, creyéndola. Esta es la palabra del Espíritu Santo que predicamos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que en esto consiste la palabra de fe que predicamos. Y a continuación comienza y explica en los versículos 9 y 10. Ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Note lo que dice el apóstol Pablo. Afirma que no basta solo con creer en la mente, en el corazón. La creencia debe venir acompañada con la confesión de nuestra boca. La expresión de la palabra de Dios con nuestra boca, pronunciarla, hacerla que suene, que se pueda escuchar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando la persona cree en el corazón, en su mente, en su ser interior, se coloca en la línea apropiada y aprobada de Dios, que es su justicia. Igualmente, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que cuando el creyente confiesa la palabra de Dios, suelta, desata la concreación terrenal de la bendición de Dios. Es decir, se despega de toda incredulidad. Así como la confesión necesita del creer, no se puede creer sin confesar. Existen muchos cristianos que creen en su corazón, en su mente, pero no confiesan con sus labios lo que creen y se pierden de muchas bendiciones de Dios. Confesar la palabra de Dios implica decir lo mismo que ha dicho Dios sobre una circunstancia específica. Confesar la palabra de Dios es llamar las cosas que no son todavía como si fuesen. Es decir, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 17.
Confesar la palabra de Dios es una expresión de fe de lo que Dios ha dicho. Es hablar como Dios. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. La fe se afirma con la confesión, pero puede perderse si hablamos lo contrario. Otra cosa, como la incredulidad, la queja, la duda, temor, rencor, entre otros. En esos casos estamos anulando con los dichos de nuestros labios lo que ya hemos confesado creyendo. Es decir, no se puede creer y dudar a la vez. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga, maldición o bendición. Debe de haber congruencia, consistencia con lo que se cree y se pronuncia. Muchos creyentes pierden su fe hablando descuidadamente o negativamente, en vez de con firmeza asegurando sus dichos en Dios, por lo cual pierden todas las bendiciones de las promesas de Dios que han edificado sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, para construir sobre la arena de la incertidumbre y la incredulidad. La frase inactivación de la nada está basada en anular constantemente nuestra fe. La fe se anula cuando se expresa lo contrario a la palabra de fe, es decir, cuando dudamos de la capacidad y alcance de lo que Dios dijo y puede hacer. Hay que entender que desde que el creyente hizo una profesión de fe y le entregó su vida a Cristo, comenzó a creerle al autor y consumador de la fe, que es Jesús, en todo y para todo. Creí, por lo cual hablé. Pero cada vez que se duda de la fe, se duda de Dios y su eficacia, y al pronunciarlo con nuestra boca retrocedemos espiritualmente. Es por eso por lo cual en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, nos exhorta a que retengamos nuestra confesión o profesión de fe, que es por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Pues perder nuestra confesión nos hace perder las bendiciones. En otras palabras, hay creyentes que le creen a Dios en todo y para todo con su espíritu, pero hay creyentes que le creen a Dios con el alma. Es decir, limitan a Dios, ya que no le creen en todo, solo creen cuando en su parecer Dios está capacitado para realizar lo que piden. Esos son los que se conocen como cristianos almáticos. La mayoría de los creyentes no viven en lo sobrenatural, no viven en los milagros, no creen en lo imposible, no creen en la sanidad divina. Son los que oyen testimonios de hechos milagrosos y los ven y quedan sorprendidos, pero no lo creen, debido a su falta de comunión con el Espíritu Santo. Si usted no está en comunión con el Espíritu Santo constantemente, no le cree a Dios. No cree en lo que Dios dice, porque usted no está en comunión. No habla como Dios, no piensa como Dios, no entiende lo que Dios entiende, no estudia lo que Dios le manda a estudiar en su palabra. Por eso que dice la palabra en el libro de Oseas, en el capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ejemplo, hay creyentes que le piden oración por un enfermo de cáncer en metástasis, que le dan 3 días de vida según los médicos, y van a orar con la duda de que si será la voluntad de Dios que se sane el enfermo en metástasis. Y por lo tanto oran diciendo, Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Y de esa manera se curan en salud en caso de que la persona fallezca. Y la excusa es, bueno,
no era la voluntad de Dios. Realmente lo que había una gran duda en la persona, en el creyente. La voluntad de Dios siempre será el bien para sus hijos, como establece el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Entonces, la falla no está en Dios, sino en el creyente que no creyó a Dios por el milagro de sanación. Si bien es cierto que siempre se va a hacer la voluntad de Dios y algunos enfermos no se sanarán, lo importante es que cada creyente debe examinarse en su fe y ver si le cree a Dios en todo y para todo. Acuérdense que usted no es el que sana. Usted es solo el instrumento de contacto que Dios utiliza. Es preferible ser sincero con Dios y los hermanos y no aparentar una santidad que no se tiene. El don de la fe se ejerce mediante la comunión con el Espíritu Santo, que es el acercamiento en nuestro espíritu a Dios. Necesitamos confesar, pronunciar la palabra de Dios hasta que llegue el momento de recibir visiblemente lo que hemos confesado. Entre el momento inicial que Dios nos habla y su cumplimiento, siempre existe un lapso de tiempo. Y eso implicará para nosotros esperar pacientemente. Si nuestra espera no es acompañada con fe o comunión y confesión de la palabra de Dios, podemos extender el tiempo de recepción o sencillamente perderemos la bendición que esperamos. El proceso espiritual de esperar para poder recibir algo de Dios es similar al tiempo de embarazo de la mujer, el cual tiene 3 ciclos o tiempos. Primero, el tiempo inicial de la concepción. Segundo, viene el tiempo de espera y proceso de gestación. Y tercero, llega el final feliz, el alumbramiento. Bíblicamente hablando, no es incorrecto decir que debemos de embarazarnos de la palabra de Dios para incubarla en nuestro ser y dar a luz en el tiempo de Dios. Ahora bien, ¿dónde está eso en la Biblia? Para el que esté dudando o no lo ve. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, encontramos el relato de cómo la Virgen María iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo para dar a luz a Jesús. Esto va más allá del glorioso cumplimiento profético de cómo nacería el Salvador de una virgen. Es un principio general para dar a luz el plan de Dios en nuestras vidas. En el versículo 31 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Y María pregunta: ¿y cómo iba a ser esto posible? Y en el versículo 35 dice: respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti. El Espíritu Santo es el que inicia el proceso del embarazo de las cosas santas de Dios en nuestro ser. Repito, el Espíritu Santo es el que inicia el proceso del embarazo de las cosas santas de Dios en nuestro ser. Una vez que la semilla del Espíritu Santo ha iniciado la gestación de algo que Dios quiere hacer, solo es cuestión de esperar el tiempo del alumbramiento, viendo lo invisible. Mientras que ese día llega, debemos mantenernos creyendo y confesando lo que Dios dijo que había de hacer. Eso es comunión. En el Antiguo Testamento encontramos algo similar en la vida del profeta Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, dice y tiene algunos parámetros interesantes para enseñarnos lo que es
dar a luz algo de Dios como resultado de una palabra previa dada por el Señor. El cuadro del valle de los huesos secos era desgarrador, donde solo había huesos bien secos. El relato continúa con una palabra que Dios le da al profeta. Y ahí dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué le pidió el Señor a Ezequiel? Que hablase a los huesos secos. ¿Qué tenía que hacer específicamente? Creerle a Dios y repetir la palabra que había recibido de parte de Dios. Esto es ni más ni menos que la confesión de la palabra de Dios, sea revelada o por medio de dones de revelación. ¿Cuál fue el resultado? Que vemos en el versículo 7 y 8. Ahí dice: profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La obra de Dios aún no había terminado y se requería la colaboración del profeta otra vez. Ahora le dice el Señor en el versículo 9, y leemos: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué hubiera pasado si el profeta se hubiera negado a creer la palabra de Dios y no la hubiera confesado con sus labios? Nada hubiera sucedido. Dios necesita canales dispuestos y obedientes para dejar utilizarse por Él a fin de que su gloria se manifieste. ¿Se va dando cuenta la importancia que existe en activar el don de la fe? Este sentido espiritual creyendo en la palabra de Dios y confesándola con nuestra boca. Para poder activar el don de la fe, debe de haber un proceso transformador en nuestro interior, como detalla el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y ahí dice que es la renovación de nuestra mente. Cuando renuevo mi mente, puedo pensar lo que Dios me está diciendo. Puedo creer lo que Dios me pide y puedo confesar lo que Dios quiere hacer. Una vez leí algo interesante referido a este tema y decía: si mi confesión es incorrecta, mi creencia será incorrecta. Si mi creencia es incorrecta, es porque estoy pensando incorrectamente. Si pienso incorrectamente, es porque mi mente todavía no ha sido renovada por la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. El Señor nos desafía en esta hora a activar y desarrollar nuestro don de la fe. En este sentido espiritual, creyendo en su palabra y confesándola con nuestra boca para que veamos lo invisible, creamos lo imposible y recibamos lo increíble. No se quede dormido un segundo más, pues ahora es el tiempo indicado para desarrollar su sexto sentido espiritual y ver la gloria de Dios en su vida, familia, iglesia y ministerio. Nuestra fe se afirma en proporción directa a nuestra comunión con el Espíritu Santo. A través de esa comunión recibimos las bendiciones y le contamos nuestros más
caros anhelos a Dios. Y aunque la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abunden en el cielo, no nos servirán de nada si no llegan a nosotros. Igualmente, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios en la oración, no podemos orar correctamente. Hermanos, seamos santos, seamos santos. Es decir, la experiencia del creyente solo se va a manifestar conociendo la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios. Si usted no lee Biblia y no le cree a Dios y no pronuncia lo aprendido, usted siempre será un cristiano mediocre al cual Dios no le puede confiar sus obras mayores. Conclusión: todo lo que pidas en oración, en el poderoso nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas, te será dado a su tiempo perfecto, si perseveras en ello. Dios no tarda sus promesas. Nosotros debemos de tomar la iniciativa de acercarnos a Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible, y todo es posible para el que cree. Y todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Dios nos dice: dame a mí primero, instrúyete primero, conoce la palabra de Dios y confiesa la palabra de Dios. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Persevere, persista en alcanzar su bendición. Acuérdese que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor y correr la carrera de la salvación. No vaya a ser que seamos descalificados. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.